¿no? Y se empieza a estigmatizar la convivencia fuera del matrimonio y se refuerza el pudor como virtud esencial de las mujeres. Entonces lo que vamos a ver aquí es dos referencias, construcciones o modelos que se empiezan a representar de la mujer, ¿no? Uno que está ligado a la maternidad, a la virginidad, y otro que está ligado a la culpa, a la tentación, ¿no? Entonces tenemos por un lado a María, ¿no? A la Virgen María, y por otro lado a Eva, ¿no? Esa dicotomía entre las mujeres nos ha perseguido en la práctica hasta tiempos actuales y modernos, ¿no? Entonces, esto es un poco cómo se construyó muy a grandes rasgos esta referencia, ¿no? Y ahí empezamos a ver, hemos visto cómo históricamente se ha construido un poco, ¿no? Estas referencias, como bien lo apuntaba su compañera. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Lourdes, ¿no? En estas sociedades específicas europeas occidentales, porque lo que pasó en sociedades, ¿no? Asiáticas, africanas, en otras culturas, en nuestras sociedades prehispánicas, por ejemplo, es completamente distinto. No voy a decir si es mejor o peor, sino es distinto. No existía esta construcción de género, no existía esta referencia histórica que se iba acumulando, ¿no? Era completamente distinto. Podemos dejar material en la aula virtual para revisar un poco eso, ¿no? Pero esta realidad que siempre tuvo resistencias, y eso es importante de resaltar, es decir, siempre hubieron resistencias a nivel de movimientos, espacios, de mujeres reunidas, ¿no? Pero también hubieron resistencias que trataron, ¿no? De romper la intelectualidad o el mundo de las ideas, ¿no? Con otros planteamientos. No está del todo, por una cuestión histórica y real, no se puede recoger del todo, pero se sabe que ha sido un movimiento de continuidad, ¿no? Y la teoría de género, ¿no? Encuentra antecedentes e historia mucho tiempo atrás, ¿no? Existen muchas reflexiones y prácticas alternativas de ruptura o zanjamiento con esta construcción que nosotros lo llamamos, que se llama desde los estudios de género patriarcal, ¿no? Patriarcado. Esta construcción histórica entre lo femenino y lo masculino, donde el poder está concentrado en lo masculino, ¿no? Se denomina patriarcado, ¿no? Aquí vamos a entregar algunos antecedentes históricos, los que hemos visto más relevantes, que tienen que ver con ¿qué? Con evidenciar que esto que hemos hablado, ¿no? Que nosotros hemos revisado, imagínense, desde cientos de años mirando para el pasado, no era una cuestión natural, ¿no? ni divina, y por lo tanto no era una situación, no era una realidad inmodificable, sino que era una construcción que se podía modificar. Entonces, desde los inicios de los tiempos, ha habido planteamientos, sobre todo desde las mujeres, que han cuestionado esta naturalización de las relaciones de género, porque lo que veíamos era planteado como lo natural, como, no hay más, ¿no? Esto es, ¿no? Revisando la historia nos encontramos una y otra vez con ideas y discursos que cuestionan esto establecido, así como mujeres que desde su vida misma van subvirtiendo ese rol y enseñan a que pueden desempeñar otros papeles. Entonces enseñan a que esto, ¿no? Que era lo hegemónico, no era lo natural ni lo predestinado. Y acá ponemos un ejemplo, ¿no? Ponemos un dicho de Pitágoras, ¿no? Conocidísimo, matemático y filósofo, que decía: existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Sin embargo, la práctica de ideas de una mujer extremadamente capaz y contemporánea suya desmienten esa afirmación. Hablamos de Teano, una de las primeras mujeres filósofas, curiosamente alumna y esposa de Pitágoras.
Entonces vemos cómo la resistencia, las prácticas alternativas, ¿no? y ciertas realidades que forjaban otras mujeres cuestionaban eso, ¿no? Otro ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. ¿No? Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo claro, ¿no? de resistencia en su forma, ¿no? En lo que podía de su época. Ella era una mujer que se metió de Sor, ¿no? Se metió a ser una mujer religiosa como una posibilidad de estudiar, de leer. Además, según archivos históricos y datos que se han encontrado, ella además era una mujer que no era heterosexual, por lo tanto no quería casarse, y en esa época o te casabas o te ibas al convento, y ella decidió, ¿no? ir al convento como una salida, ¿no? para, por ejemplo, poder escribir sus obras de teatro, ¿no? poder escribir sus poemas, ¿no? y tener una vida un poco más libre. Ella quería casarse. Tenía, pero no se casó porque no se casó, pero hacía fuera del matrimonio simplemente. O sea, ella tuvo un novio, claro. ¿no? Ella tuvo un novio del que estuvo enamorada, con el que no pudo casarse, pero de ahí se ve que ella tiene otras relaciones con mujeres, ¿no? Ella es una mujer bisexual posiblemente, ¿no? No podemos decir algo tan drástico porque tampoco hay nada concluyente, pero sí es verdad que no era una mujer heterosexual, ¿no? Ella vivía su sexualidad y su género de otras formas y encontró que el convento era el único lugar donde podía estar más tranquila o acercarse a lo que ella quería desarrollar, que sobre todo eran las letras, ¿no? Además, en esos tiempos habían libros prohibidos que solo a través de la iglesia se podían leer, ¿no? que los tenían los claustros eclesiásticos, y ella podía acceder, en fin, ¿no? un montón de cosas que se pueden decir de ella, pero ella es un ejemplo claro de esas resistencias que se hablan, ¿no? de esa evidencia, de esa búsqueda, perdón, por evidenciar el género, ¿no? como una construcción. Bueno, acá cito, antes de citar esto, de seguir con esto, lo que pasa es de que esta parte es importante porque revisar a Platón, a Aristóteles, ¿no? a los clásicos con lentes de género, ¿no? sirve para ver cómo desde los discursos más oficiales y, ¿cómo decirlo?, que no se pueden perturbar, ¿no? de la filosofía, desde la ciencia política. Yo hace unas semanas revisaba El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? y Maquiavelo caracterizaba a que un príncipe, ustedes saben que Maquiavelo en El Príncipe lo que hace es poner como que las bases de lo que va a ser estos estados modernos, ¿no? Él dice, Italia tiene varios principados que deben unificarse en un solo principado, ¿no? y hace toda una metodología de lo que debe ser la política moderna. Por eso es un clásico de la política moderna, considerado un padre de la ciencia política. Y dentro de uno de sus capítulos, él dice lo que no debe ser un príncipe, hablando un poco de príncipe a nivel de autoridad, de gobernante, ¿no? pero en esa época era así, ¿no? Y él dice lo que no debe ser un príncipe es que debe ser pusilánime y afeminado, ¿no? Sí, o sea, un príncipe merece ser despreciado si es pusilánime y afeminado. Entonces, encontramos a Maquiavelo, yo me acuerdo que lo puse, ¿no? con unos amigos, bueno, pero es un clásico, ¿qué? Ahora no hay que leerlo, no es eso, hay que leerlo, pero hay que también saber leer que también decía eso. Porque si no sabemos leer eso, no encontramos por qué está tan enraizado en nuestra sociedad, ¿no? el poder dentro de uno de los géneros. Bueno, y aquí empieza un poco estos antecedentes, que le salió un poco de Sor Juana, de la esposa de Pitágoras, ¿no? pero ya yendo un poco avanzando históricamente, en 1763 el francés François Paulin de Labarre, en su libro sobre la igualdad de los dos sexos, recoge esa tradición de ruptura, de evidenciar, y critica la misoginia predominante, denunciándola como mera costumbre histórico-cultural. Este filósofo es catalogado por muchos autores como feminista a partir de este escrito, ¿no? Se empieza ya a decir, a escribir, a quedar en la historia, ¿no? que en la historia de las letras me refiero, que esta construcción se trata de una costumbre histórico-cultural.
José de Condorcet, famoso también filósofo político y matemático francés, escribió acerca de la admisión de las mujeres y los derechos de ciudadanía, reclamando la igualdad de derechos políticos para ellas, ¿no? ¿Y por qué esta época es importante, ¿no? Porque justamente en esta época, después de la Edad Media, después del Renacimiento, entrando a los tiempos modernos, con la Revolución Francesa también, ¿no? en proceso, y aquí ya en la práctica, empiezan a haber muchos escritos porque se empieza a entender estos principios de la Revolución Francesa y de los estados modernos que tienen que ver con la universalidad y con la igualdad. Entonces, si tú hablas de que todos somos iguales, ¿no? Y empiezas a tener ese discurso, empieza a tener menos sostenibilidad la exclusión, ¿no? Y la diferencia cultural que margina a un sector de la sociedad, ¿no? Y aquí entramos a una mujer bastante interesante, que es Olympia de Gouges, también un antecedente de los estudios de género, un antecedente del movimiento feminista. Ella era una campesina analfabeta que se transformó en intelectual y en artista en las filas de la Revolución Francesa y que fue ejecutada en 1793 en medio de todas las disputas, ¿no? De las pugnas que tenían los sectores de la Revolución Francesa. Pero ella, ¿no? Era una mujer que, además de ser una militante de estos principios de igualdad, fraternidad, libertad, que expuso la Revolución Francesa, ¿no? Va a tener dentro de sus exigencias que estos principios ideológicos revolucionarios también tenían que ser para las mujeres, ¿no? Y va a tener su texto famoso que se llama La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791, en referencia al, ¿no? texto fundante, la Carta Magna de la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces ella va a decir, si hablamos de igualdad, ¿no? de universalidad, ¿por qué las mujeres no tendrían los mismos derechos, ¿no? que los hombres a ejercer el voto, a ser elegidas, etcétera, etcétera, etcétera? Acá cito esta es una ilustración de ella, o sea, representando a ella, y ahí la cito, ¿no? Las madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. Claro, ella súper precursora, porque después de cuántos años se logró el voto para las mujeres en estos países y en el nuestro, ¿no? En el Perú se logró el voto en 1956, ¿no? Entonces es una mujer bastante precursora de su época, pidiendo, ¿no? que las mujeres participen en política. Yo cito a Olympia de Gouges porque además su texto es un texto fundante para esto que es el código genético del género, si se quiere, ¿no? del movimiento, de los estudios feministas y del movimiento feminista también, porque ella era una militante, ¿no? Ella era una activista de este proceso histórico y de lo que ella pensaba que tenía que significar la igualdad, ¿no? Pero hay diferentes resistencias que se dan. Hay una que yo cuento siempre, bueno, desde que lo supe, que es un conjunto de mujeres. Por ejemplo, Olympia de Gouges salía de las clases populares de la Francia en ebullición política, ¿no? Pero había un grupo de mujeres que llamaban las salonières, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es algo así como las saloneras, las del salón, las que están en el salón, que eran mujeres de clase alta, que tenían casas, vivían en las mansiones francesas, y que lo que hacían era generar que en sus casas se dieran tertulias, ¿no? Entonces iban a conversar, las personas más influyentes, por ende los hombres más influyentes política, culturalmente hablando de esa época, y a partir de eso ellas trataban de influenciar,
¿no? Participaban de estos espacios, ¿no? Donde se hablaba de las políticas, de la toma de decisiones, también de la cultura, que además, ¿no? Era bastante intensa en esa época. Y ahora creo, o hace unos años, había un movimiento en España feminista que recogió la experiencia de ellas y recogió el nombre y se llamaba Les Salonières, ¿no? Que son estas mujeres que prestaban los salones de sus casas, claro, daban comida, cócteles, todo, y ahí se jugaba. Es como no decir ahora vamos a la reunión donde están los ministros, no sé qué. Ahí se jugaba un poco, ¿no? Lo que pasaba. Entonces era una forma de ellas estar en la coyuntura y de estar presentes, ¿no? Bueno, en 1792, una estudiosa de la Revolución Francesa, la inglesa Mary Wollstonecraft, escribe su Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no? Y aquí es importante notar que, si ustedes se dan cuenta, estos primeros escritos de mujeres llaman mucho a justamente esta primera etapa de el movimiento que ha tenido que ver con el género, ¿no? El movimiento feminista, de los derechos civiles y políticos, ¿no? Y está muy ligado al tema del voto, ¿no? De poder elegir y de poder ser elegido, ¿no? Luego vendrán otras reivindicaciones, pero los primeros escritos están ligados a eso. Ya avanzando un poco más, ¿no? En 1948 la española María Lafitte escribe su ensayo La guerra secreta de los sexos, en que señala que la supuesta inferioridad de la mujer es un efecto de la sociedad patriarcal y no una causa de ella. Un año después, en 1949, la francesa Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, devela y denuncia la construcción cultural, social e histórica a lo largo de los siglos de la mujer, como un otro inferiorizado por parte de la cultura hegemónica, ¿no? El libro de Simone de Beauvoir va a ser uno de los libros más importantes de la época, además que sirve como un punto de llegada y de partida también, porque describe además una mujer de su época, ¿no? Ahí también la cito, ¿no? Ella dice: no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica, sino que ha sido su insignificancia histórica lo que las ha destinado a la inferioridad. Simone de Beauvoir. Hay una película donde se ve mucho el trabajo de Simone de Beauvoir. Además, ella era pareja, ustedes saben, de Sartre, ¿no? Y por mucho tiempo le costó, ¿no? Ser ella como la intelectual, y en referencia de ella misma y no del masculino, que era de por sí ya una figura en su tiempo, ¿no? Pero además ella trató de convivir, o sea, de vivir su vida también en referencia a lo que escribía, ¿no? Tratando de practicar relaciones de pareja distintas y no las relaciones que la sociedad trataba de hacer normalizada y común para todos y todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenía una vida muy particular. Hay El Café de las Flores, creo que se llama El Café de Flora. Es una película que habla de Simone de Beauvoir, habla un poco de su relación con Sartre, pero se ve el tiempo muy bien que vivió ella, lo que era ella, ¿no? Entonces yo se las recomiendo. Les recomiendo también en esta búsqueda porque en dos cursos anteriores un alumno que estaba aquí me dijo, y me pareció muy bacán lo que él, o sea, su inquietud, ¿no? ¿Cómo rastreamos esas resistencias? Es difícil, ¿no? Porque lo que vemos es lo común, porque es lo que está escrito, lo que está en los libros, lo que podemos revisar. Yo les contaba algo del Príncipe de Maquiavelo, que todos podemos ir al libro y ver, ¿no? Igual con lo de Aristóteles, lo de Platón, lo de Freud, ¿no? Freud también, algunas feministas psicoanalistas que le han dado una vuelta al psicoanálisis, hablan de que Freud tiene una deuda de origen con las mujeres, porque Freud empieza a hacerse conocido a través del tratamiento de la histeria y de tratar a mujeres histéricas. Y hay mucho material audiovisual, películas. Ahora no sé si ustedes han visto Un método peligroso, ¿no? Y muchas películas que están ambientadas en la época de Freud, ¿no? Y de sus contemporáneos, sobre cómo se trataban las enfermedades mentales hacia las mujeres, cómo se
catalogaba y encapsulaba a las mujeres dentro de esto que era la histeria, que abarcaba para todo, ¿no? Te duele la cabeza. Y ahora, ¿no? Se repite, ¿no? Cuando dice, ay, esta está histérica, ¿qué están diciendo? Está hablando una cuestión cultural de años, a través de una broma que simplemente pasa desapercibida. Y ahí también, en esta búsqueda de resistencias, como les comentaba, hay una película que se llama La Pontificia, La Papisa, que quizás algunos leen, es más escuchada, creo, ¿no? Donde es una película histórica, donde se habla de una mujer que llegó a ser hasta papa, ¿no? Vestida de hombre, ¿no? Y hay una escena en la película, no quiero hacer un spoiler, pero lo voy a comentar. Hay una escena en la película muy bacán porque muestra cómo es que hemos aprendido a mirar desde esta cultura, ¿no? Patriarcal, donde ella tiene un diálogo con un sacerdote y hablan del Génesis, ¿no? Y hablan de Eva y como que le preguntan, ella siendo niña, ¿qué le parece? ¿No? Como que le parece, ¿no? Eva, ¿no? Y ella dice, bueno, yo diría que Eva es la inteligente porque es la que tiene la curiosidad. O sea, cómo, ¿no? Por eso es una película muy bien hecha, ¿no? Cómo le da una vuelta a todo lo que, cómo se ha aprendido y se ha reproducido ese discurso, ¿no? Entonces, esa película también es bacán para ir como que mapeando, porque hay que escudriñar, hay que abrir la historia y buscar, ¿no? Para encontrar esas resistencias. Bueno, aquí puse esta cita porque la frase célebre o más conocida, no célebre, más conocida, mejor dicho, de Simone de Beauvoir es: no se nace mujer, se llega a ser, ¿no? Es la frase más conocida y tiene que ver con esto de que cuando uno en la mente dice es mujer, te salen un conjunto de mandatos, roles, conductas y apariencias, ¿no? De cómo llevamos el pelo, ¿no? Cómo nos arreglamos, cómo vestimos, qué usamos, qué no usamos. Y cuando uno dice hombre, también tenemos un conjunto de mandatos, conductas, roles y también apariencias. Entonces, que en su tiempo Simone de Beauvoir decir no se nace mujer, se llega a hacerlo, va a ser algo de mucha fuerza, ¿no? Muy rompedor, ¿no? Entonces ella dice: ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. Lo femenino visto como lo inferior, lo débil, ¿no? lo que tiene que ser dependiente. Posteriormente, el psicólogo norteamericano Robert Stoller va a publicar su libro Sexo y Género. Se empieza a hablar ya del género, estableciendo la distinción e interacción entre los factores biológicos y sociales que determinan la sexualidad humana. En 1972, el neozelandés de origen John Mooney publica su libro Hombre y Mujer, Niño y Niña, en que define el género como un conjunto complejo de identidades y roles en que interactúan la biología y el medio ambiente social y cultural, ¿no? Entonces empieza a empezar el camino de los estudios de género, ¿no? Y aquí viene un momento que yo uso un poco ese término: se cierra el círculo de este movimiento permanente de reflexión crítica, ¿no? Porque lo que ha habido es un movimiento permanente de reflexión crítica, de reflexión académica, ¿no? Desde el mundo y el espacio de las ideas, o tratando de entrar a este espacio de las ideas, ¿no? En 1975, la antropóloga norteamericana Gayle Rubin, ¿no? Publica su ensayo El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Esta lectura está en la bibliografía básica del programa y va a estar en el aula virtual, porque es un texto donde por primera vez se va a usar la categoría del sistema sexogénero, ¿no? Entonces, este texto es, como les decía, un texto importantísimo, básico de la teoría de género, y que cierra un círculo, ¿no? de reflexión. Entonces, ¿cómo va a definir Gayle Rubin, ¿no? El sistema sexogénero? Ella dice: el conjunto de convenciones mediante las cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana.
y en la que se satisfacen esas necesidades sexuales transformadas. ¿No? Entonces, el sistema sexo-género puede ser de diferentes formas y cada cultura ha construido su sistema sexo-género. ¿No? En nuestro caso, yo les comentaba hace un rato, el sistema sexo-género que nos define es el sistema sexo-género patriarcal, ¿no? Ahora, ese es el sistema sexo-género hegemónico, ¿no? El que predomina, pero no significa que es un movimiento plano, no significa que es algo estático, sino que eso está dentro de un movimiento que hay disputas y que hay rupturas, ¿no? Yo uso siempre la comparación entre esto que Carlos Marx llamaba dentro de los sistemas de producción, que había un sistema de producción que predominaba y otros sistemas que como que iban naciendo, ¿no? Que iban disputando. Lo mismo creo yo que pasa con el sistema sexo-género, ¿no? Hay círculos, hay espacios donde se va un poco rompiendo, ¿no? No del todo, porque eso significa un proceso histórico mayor, ¿no? Pero hay espacios donde se va bajando en intensidad este sistema sexo-género patriarcal. Se van construyendo otras formas de relación que son más igualitarias, menos marginadoras, menos violentas, ¿no? Menos desiguales, ¿no? Pero lo predominante que todavía existe en nuestras sociedades es este, el sistema sexo-género patriarcal. Y este es por primera vez, como les comentaba, en el texto de Rubin, donde se va a utilizar esta categoría, que es una categoría de análisis fundante, ¿no? De la teoría de género, ¿no? Entonces, numerosos otros aportes complementaron esta tarea de mostrar que el peso de la inferioridad y las naturalizadas atribuciones impuestas a las mujeres data de hace siglos y funciona como matriz de las percepciones en la historia, compartidas por el sentido común hegemónico. Así lo plantea Bourdieu en su libro La dominación masculina, que también va a estar en el aula virtual y que es un libro bastante importante también, ¿no? Y hasta por algunos supuestos planteamientos científicos. Hablábamos hace un rato del psicoanálisis, ¿no? Hemos revisado la medicina, que se decía los primeros discursos de la medicina, ¿no? Y acá cito a Henrietta Moore, que tiene un libro que se llama Antropología y Feminismo, ¿no? Donde hace toda una caracterización de estas diferencias, ¿no? Entonces ella dice, las diferencias entre hombres y mujeres pueden conceptualizarse como un conjunto de pares contrarios que evocan otra serie de nociones antagónicas. De esta manera, los hombres pueden asociarse con arriba, derecha, superior, cultura y fuerza, mientras que las mujeres se asocian con sus contrarios, abajo, izquierda, inferior, naturaleza y debilidad. Estas asociaciones no proceden de la naturaleza biológica o social de cada sexo, sino que son una construcción social apuntalada por las actividades sociales que determina y por la que es determinada. Se trata en la práctica de un círculo vicioso que hay en la sociedad a partir de esos mandatos que se han construido y se han naturalizado, ¿no? Entonces, para ahondar más, ¿no? Porque el objetivo es que hoy día podamos salir con una noción de lo que es el género, ¿no? Como concepto, como construcción y también como enfoque, lo vamos a ver al final en la última parte de la clase, ¿no? Esta construcción social funciona como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta el mundo y también como una especie de armadura con la que se construyen las decisiones y oportunidades de las personas, dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Todos los seres humanos nos vemos enfrentados a un hecho idéntico en todas las sociedades, la diferencia sexual. Es inobjetable, ¿no? Evidente que los hombres nacen con cierta particularidad biológica y las mujeres con otra particularidad biológica mayoritaria y hegemónicamente. Eso es inobjetable, ¿no? Es algo que no depende de nuestra opinión, sino que es una realidad. Sin embargo, a partir de esa diferencia sexual, cada cultura va a realizar su propia simbolización de esta diferencia, ¿no? De la diferencia entre los sexos.
y va a engendrar múltiples versiones de la dicotomía hombre y mujer. Esta es una cita de Marta Lamas, también vamos a poner algunos textos de ella en el aula virtual, una reconocida estudiosa del género, ¿no? Es un referente dentro de los estudios de género, ¿no? Ella conceptualiza así lo que es el género. Y yo les comentaba hace un rato que o sea, el género se puede ver, si se quiere, como unos lentes totales que no sabemos que llevamos puestos, ¿no? Y que están en todo, y que es ese filtro cultural que habla ella. Pero también, usando la misma metáfora de los lentes, uno se puede poner los lentes de esta teoría de género o los lentes de los estudios feministas o del feminismo, ¿no? Y empezar a ver la sociedad tratando de, o no tratando, porque yo creo que cuando uno se pone esos lentes te vas dando cuenta de todo y de ahí es posible sin quitártelo, ¿no? Y te das cuenta de lo más evidente y visto, ¿no? Por todos, todas, como de lo más tenue, ¿no? Nosotros construíamos una línea gradual entre esta desigualdad de género, lo que es más evidente para todos, todas, y lo más sutil, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la violencia y la desigualdad de género, ¿qué sería lo más evidente o lo más indignante, lo que la gente reconoce como violencia de género? ¿No? ¿Qué es lo que más se reconoce como violencia de género? El feminicidio. Justo poníamos en la orilla, ¿no? De lo más evidente el feminicidio, como todos los individuos. ¿Cuál ha sido uno de los últimos casos de feminicidio? Que hay quemados. Las mujeres que han sido quemadas. Una de ellas es Villagreda, ¿no? Que es uno de los casos más que ha sido más difundido, porque pasó aquí, por la crueldad. Rita Segato, que es una feminista y una de las más relevantes estudiosas del género en la actualidad, tiene un término que es la pedagogía de la crueldad, que tiene que ver con esta forma, ¿no? de matar, ¿no? A las mujeres, ¿no? Y el caso de Elgin ha sido un caso bastante difundido por esto mismo, ¿no? También porque pasó en Lima, por las características del asunto, ¿no? Un colega que trabajaba con ella y que estaba detrás de ella, ¿no? Y que ella no le prestó atención, no le hizo caso, subió a un micro, le prendió fuego, ¿no? Le roció gasolina y le prendió fuego. Pero dentro de esta construcción y de esta violencia y desigualdad de género, tenemos acá los feminicidios, como lo más evidente que todos y todas